Estamos en la reunión del día de hoy, sábado 3 de mayo del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. Estamos con el libro La Luz de la Verdad, de Amalia Domingo Soler. Y hoy nos toca la página 62. Sería el tercer párrafo, iniciar el tercer párrafo. Toda la mitología, estamos con el título, la revelación por el espiritismo y la ciencia, del capítulo 10. Toda la mitología pagana es en realidad un extenso estudio alegórico de las diversas fases buenas y malas de la humanidad. Para quien sabe desentrañar su espíritu, es un curso completo de la más alta filosofía, como lo son por su estilo las fábulas modernas. Lo absurdo era tomar la forma por el fondo. Pero los sacerdotes paganos no enseñaban más que la forma, sea porque algunos no supiesen más o porque tuvieran interés en mantener a los pueblos en creencias que favoreciendo su dominación les eran más productivas que la filosofía. La veneración del pueblo a la forma era una fuente inagotable de riquezas por los donativos acumulados en los templos, las ofrendas y sacrificios hechos a los dioses en provecho de sus representantes o ministros. Un pueblo menos crédulo hubiera dado menos importancia a las imágenes, a las estatuas, a los emblemas y a los oráculos. Y Sócrates fue condenado como impío a beber la cicuta por haber querido secar esa fuente poniendo la verdad en lugar del error. Entonces no estaba aún en uso el quemar vivos a los herejes, pero 500 años antes de Cristo fue condenado a la infame muerte como impío, porque como Sócrates quiso sustituir el espíritu de la letra y porque su doctrina esencialmente espiritual destruía la supremacía de los escribas, fariseos y doctores de la ley. Lo mismo sucede con la Génesis, en la cual hay grandes verdades morales bajo figuras materiales, que tomadas a la letra serían tan absurdas como si en nuestras fábulas se tomaran al pie de la letra las escenas y los diálogos que atribuyen a los animales. Adán es la personificación de la humanidad. Su falta individualiza la debilidad del hombre, en quien predominan los instintos materiales a los que no sabe resistir. El árbol, como árbol de la vida, es el emblema de la vida espiritual como árbol de la ciencia. Es el de la conciencia que el hombre adquiere del bien y del mal por el desarrollo de su inteligencia y del libre albedrío, en virtud del cual escoge entre ambos. Indica el estado aquel en el que el hombre, dejando de ser guiado solo por el instinto, toma posesión de su libertad y contrae la responsabilidad de sus actos. El fruto del árbol es el emblema del objetivo de los deseos materiales del hombre. Es la alegoría de todo apetito desordenado, resume bajo una misma figura los motivos de la inclinación al mal, y como el de él es sucumbir a la tentación. Crece en medio del jardín de delicias para dar a entender que la seducción está en el fondo mismo del placer y recordar al mismo tiempo que si el hombre
da la preferencia a los goces materiales, se apega a la tierra y se aparta del camino de su destino espiritual. Y aquí podemos hacer una pausa para poder hacer los comentarios pertinentes. Maestro Coca. Muy bien, Barachi. Estaba, ¿cómo se llama? Analizando lo que nos dice aquí Amalia Soler en cuanto a esa personificación acerca del primer hombre, Adán, ¿verdad? Como la presentación de la humanidad, porque realmente no fue el primer hombre aquí sobre la tierra. Y en cuanto al árbol de la vida espiritual, ¿verdad? El árbol, y en cuanto a la manzana, que era el fruto en cuanto a todo lo material, y sucumbir a ella, que era o morder la manzana, ¿no? Eso me recuerda también en cuanto a la ley de la conservación cabal, precisamente, que nos es dado a nosotros el poder disfrutar de los bienes terrestres, ¿verdad? Y esos bienes terrestres son los cuales emanan del suelo, de la tierra, ¿verdad? Todos tenemos derecho a esos bienes, ¿verdad? Solo que algunos se apoderan más que otros de inmensas propiedades, ¿verdad? Y entonces dejan pocas porciones de tierra para otras personas. A veces no tienen ni tierra, ¿verdad? Porque vemos ahora actualmente que hay apartamentos carísimos que valen $500,000 o $1 millón de quetzales, o más de $1 millón. $1,5 millones. $1,5 millones de quetzales, y es propiedad horizontal, en la cual es una propiedad al aire, llamémoslo de alguna manera, ¿verdad? Porque no tenemos ni siquiera tierra abajo o arriba o para ningún lado, sino solamente tenemos el espacio en el cual para habitar, ¿verdad? Porque ahora esa es la tendencia ahorita actualmente aquí en la ciudad de Guatemala a estar produciendo ese tipo de ¿qué sería? De productos, ¿verdad? Para poder habitar. Sí. Y entonces vemos que es carísimo, ¿no? Porque es realmente ya es poco accesible para la mayoría del pueblo de Guatemala, ¿no? Y a unas mensualidades muy altas, que, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora los que tuvieron la dicha de poder comprar terrenos años atrás y los compraron a buenos precios, entonces ahora van a poder disfrutar de alguna manera de usufructar o disfrutar de esos bienes, ¿verdad? Pero vamos al hecho de que nuestro Padre Celestial nos da el privilegio de poder nosotros disfrutar de esos bienes terrestres, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el límite de ello? Es donde se está. Bienvenida. ¿Sabes cómo ver, güey? Sí, bienvenido. ¿Quieres sentarse un poquito más cerca? Gracias. Y ahorita están en línea. Perdón por la pausa, es que había venido Erika. Hola. Mucho gusto. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Sí. Pues, Adelante, Horaci. por favor. Adelante. Pues entonces estábamos comentando precisamente que con respecto al goce y disfrute de los bienes terrestres que nosotros tenemos que tener precisamente utilizar nuestra inteligencia libre albedrío para que sea lo necesario, ¿verdad? Sin abusar precisamente de ello. Y además nos hablaba de la Génesis, ¿verdad? Que nosotros deberíamos ver no la forma, sino el fondo, y podemos extraer de ahí una filosofía profunda, ¿verdad? En cuanto a, por ejemplo, la creación de la tierra, ¿verdad? Entonces, que a veces nos dice que fue creado en 6 días, ¿verdad? Pero es solamente la forma, porque nosotros sabemos que cada día representa una fase geológica, ¿verdad? Que lleva millones de años, ¿verdad? Aquí en la formación de la tierra. Entonces, si vemos nosotros el trasfondo de ello, podríamos entender
de una mejor manera este conocimiento que nos es dado, ¿verdad? Pero aquellos que quieren decir la verdad normalmente los ejecutan. Y nos ponían el caso de Sócrates, que él ansiaba decir la verdad, ¿verdad? Pero por eso lo fue condenado a beber, a tomar veneno, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque era considerado impío en esa época, porque estaba prácticamente degradando a la juventud, corrompiéndola con las enseñanzas que le estaban dando en ese momento, ¿no? Para ellos estaba corrompiéndolas. Sin embargo, estaba tratando de que pensaran por ellos mismos acerca de la trascendencia de los verdaderos valores que son los que debe uno perseguir como ser humano. Pero como a ellos no les convenía, porque como ellos nos decía aquí la lectura, que estaban acostumbrados a obtener dividendos por las mismas leyes que estaban estableciendo en el templo, bueno, entonces era prácticamente botarles el negocio de religioso que ellos tenían en esa época, y como no les convenía, entonces los mataron. Solamente. Muchas gracias. Estamos leyendo el capítulo 10 de este libro de La Luz de la Verdad, de Mario Domingo Soler. Iniciamos la semana pasada con respecto a la revelación por el espiritismo y la ciencia. Ahorita estamos hablando con respecto a la mitología, con respecto a Adán, con respecto a la serpiente, con respecto a la manzana, cómo lo van desglosando nuestros hermanos. Ahora vamos a continuar acá con la lectura. En la página 63 dice: la muerte con que le amenaza si infringe la prohibición que se le hace es un aviso de las consecuencias inevitables, tanto físicas como morales, que acarrea la violación de las leyes divinas grabadas en su conciencia. Es evidente que no se trata aquí de la muerte corporal, puesto que después de su pecado, Adán vivió aún por mucho tiempo, sino de la muerte espiritual, es decir, de la pérdida de los bienes del adelantamiento moral, de cuya pérdida es imagen la inmediata expulsión del jardín de las delicias. La serpiente está lejos de representar hoy el tipo de astucia. Es pues, en este pasaje, con relación a su forma, más que a su carácter, una alusión a la perfidia de los malos consejos que se arrastran como la serpiente, y de los cuales muchas veces, por esta razón, no se desconfía. Por otra parte, si la serpiente fue condenada a arrastrarse sobre su vientre por haber engañado a la mujer, se deduciría que antes tendría piernas, en cuyo caso no sería serpiente, a qué fin imponer a la credulidad y sencilla de los niños como verdades, alegorías tan evidentes, y que, falseando su juicio, les hacen luego mirar los libros sagrados como un tejido de fábulas absurdas. Una pausita ahorita mismo. Ella es Erika, ella es Magda. buenas tardes. Yo creo que la conocí por internet, Magda. ¿Cuándo? La vez pasada. Una vez que vi nada más. Ah. Bienvenida, Lucy. Gracias, Coca. No, es que va a Realmente, abrir aquí a poco. disculpen que ahorita, pero es que no me había metido bien al mix. Mire, va a... Excelente, bienvenida, Lucy. ¿Dónde quieren que le ponga la silla? Aquí Porque sale. ¿está bien? Donde no, estorbe. ¿Se siente incómoda? Sí, ahí. Ok. Quiero pensar. Bienvenida, Lucita. Acaba de venir Maldita también, nos estaba acompañando. Bienvenida, Magdita. Gracias, Valito, le agradezco mucho. Ahora va a ser por Meet entonces. ya no Sí, porque por- como Skype lo anularon ahorita en mayo, entonces fue por parte de la plataforma de ellos que lo anularon. Entonces estamos fuera del Skype, pero adentro del Meet por los niños. Bueno, Lucy, porque vamos a estar en Teams. ¿Perdón? Provisionalmente estamos ahorita acá en Meet, porque más adelante vamos a estar en Teams. Ah, ya van a ponerse duchos los niños. Sí. Oh, perfecto. Bueno, sí, entonces sí le digo a mi hija, porque ahorita yo
no sé qué día tenía, no sé qué también por mí, no me pude meter, porque no sabía cómo, entonces, vaya que ya estaba ahorita aquí, entonces luego me metí. Ah, qué bueno. ¿Verdad? Excelente. Ajá. Entonces nos tienen que dar Si un no me curso. dan las indicaciones. Exacto, que nos den un curso intensivo de 2 días los niños, ¿verdad? Exactamente, así es. Estamos leyendo la página 63 del capítulo 10 del libro La luz de la verdad, Amable Domingo Soler. El título, La revelación por el espiritismo y la ciencia. Continuando con la lectura, estamos en el último párrafo. Dice: si el pecado de Adán no fue otro que el de haber comido un fruto, no puede justificar por su índole casi pueril el rigor con que fue castigado. Tampoco se puede racionalmente admitir que consistió en el hecho que generalmente se supone, porque considerándolo como crimen indigno de perdón, Dios habría condenado su propia obra, puesto que habría creado al hombre para su propagación. Si Adán hubiese entendido en ese sentido la provisión de tocar el fruto del árbol y se hubiese conformado con ella, ¿dónde estaría la humanidad? ¿Y qué habría sido de los designios del Creador? Dios habría creado el inmenso aparato del universo para 2 solos individuos, y la humanidad habría venido contra su voluntad y sus previsiones. Dios no creó a Adán y a Eva para estar solos en la tierra, y la prueba la tenemos en las mismas palabras que le dirigió inmediatamente después de su formación cuando estaban aún en el paraíso terrestre. Y bendíjolos Dios y dijo: creced y multiplicaos y henchid la tierra y subyugadla. Puesto que la multiplicación del hombre era una ley desde el paraíso terrestre, su expulsión no pudo tener por causa el hecho que se supone. ¿Cuál es entonces ese tan enorme pecado que ha podido dar lugar a la reprobación sempiterna de todos los descendientes del que la ha cometido? Caín, el fratricida, no fue tratado con tanta severidad. Ningún teólogo ha podido explicar ese punto lógico racionalmente, porque atendiéndose todos a la letra han girado siempre en un círculo vicioso. Al decir a Adán que sacara su alimento de la tierra con el sudor de su frente, simboliza Dios la obligación de trabajar, pero porque hace del trabajo un castigo. ¿Qué sería de la inteligencia humana si no la desarrollara con el trabajo? ¿Y qué sería la tierra si no fuese fecunda, transformada y saneada por el trabajo inteligente del hombre? ¿Por qué dijo a la mujer que a causa de su pecado pariría con dolores? ¿Cómo los dolores del parto pueden ser un castigo, puesto que es una consecuencia del organismo y que está probado fisiológicamente que el dolor es necesario? ¿Cómo una cosa que está conforme con las leyes de la naturaleza puede ser un castigo? Y aquí lo que los teólogos no han podido, aún ni podrán explicar, hasta que salgan del punto de vista en el que se han colocado. Y sin embargo, estas palabras que parecen tan contradictorias pueden justificarse y conciliarse fácilmente. Observemos por de pronto que si en el momento de la creación de Adán y Eva sus almas acabadas de salir de la nada, como se nos enseñó, debían ser sencillas e inocentes en todo y no podían saber lo que era morir, ya que estaban solos sobre la tierra, mientras estuvieron en el paraíso terrestre no vieron morir a nadie. ¿Cómo pues podrían comprender en qué consistía la amenaza de la muerte que Dios les hizo? ¿Cómo Eva habría podido comprender que parir con dolor era un castigo, puesto que acabando de nacer a la vida nunca había tenido hijos y que era la única mujer del mundo? Las palabras de Dios no debían tener para ellos sentido alguno. Apenas salidos de la nada debían ignorar por qué y cómo habían salido. No podían comprender ni al Creador ni el objeto de la prohibición que les imponía. Sin experiencia alguna de las cosas de la vida, pecaron como niños que obran sin discernimiento, lo cual hace más incomprensible aún la terrible responsabilidad que Dios ha hecho caer sobre ellos y sobre la humanidad entera. Lo que es una dificultad insuperable para la teología, el espiritismo lo explica sin dificultad alguna y de un modo racional por la anterioridad del alma y la pluralidad de existencias, ley sin la cual todo es misterioso y anómalo en la vida del hombre. En efecto, consideramos que Adán y Eva habían vivido anteriormente y todo quedaría justificado. Dios no les habla ya como niños, sino como a seres en estado de comprender y que le comprenden, lo cual sería una prueba evidente de que ya había
ya sabían de antemano muchas cosas. Admitamos además que hayan vivido en un mundo más adelantado y menos material que el nuestro, donde el trabajo del espíritu suplía el trabajo corporal, que por su rebeldía a la ley de Dios, figurada por la desobediencia, hayan sido expulsados de él y relegados por el castigo a la tierra, donde el hombre, a consecuencia de la naturaleza del globo, está sujeto al trabajo corporal. Dios en estas circunstancias podría decirles con razón: en el mundo donde viviréis, en lo sucesivo cultivaréis la tierra y sacaréis de ella vuestro alimento con el sudor de vuestra frente. Entonces, aquí podemos hacer otra pausa. Acá nos está indicando cómo con anterioridad, en forma alegórica, nos van dando a conocer con respecto al paraíso de Adán y Eva, pero que nosotros lo veamos por etapas, por sectores, que no lo veamos literalmente, porque si lo vemos literalmente no tiene sentido. Y aquí, como en la última parte nos indica, que el espiritismo nos esclarece al saber que nosotros hemos vivido anteriormente y por eso tenemos ciertas tendencias. Algunas pueden ser de filosofía, algunas pueden ser de teología, algunas pueden ser de ciencia, incluso, ¿verdad? Pero que con el correr del tiempo nosotros vamos aprendiendo y nos vamos dando cuenta que jamás Dios nos castiga. Nosotros somos quienes nos castigamos por el mal comportamiento. Y aquí, cuando nos hacen la reflexión que fue el único Adán y Eva, los primeros quienes nacieron, entre paréntesis, entonces nos ponemos a analizar en las diferentes latitudes del mundo, porque también nacieron de diferentes colores, acorde al clima, acorde a la cultura, acorde a muchos aspectos. Entonces aquí nos van esclareciendo para que nosotros tengamos un entendimiento y que podamos nosotros no cerrarnos, como lastimosamente ha pasado con los teólogos. Por eso es que mencionan que los teólogos, como ven solo la parte material, les es difícil el análisis. La parte espiritual, en la cual manifiesta el espiritismo, en donde hemos vivido con antelación en ciertas existencias, diferentes experiencias, entonces tiene más sentido, tiene más lógica. ¿Alguno que quiera comentar? ¿Erika o Magdita? ¿No? Fíjese que yo me recuerdo en el libro aquel de Urantia. Ajá. Ahí hablan de Adán y Eva. Mire, no me recuerdo, pero como que ellos fueron traídos de otro lugar. Ah. Y que dice que casi medían 2 metros. Ah, puede ser. Eran bien altos, rubios y así. Y de ahí fue donde los llevaron. Entonces fueron a poblar todo ese espacio. Y Dios les dio regla, como está. Pero entonces fue Eva, para variar a la mujer, ¿verdad? Y se ríe, como que, ¿por qué nosotros? Se sublevó, porque ese, como Dios dijo, eso lo tienen que hacer así. Y ella dijo, no, eso lo podemos hacer de esta otra forma. Y por eso fue de ahí donde vino el destierro. Pero fíjense que lo voy a buscar y le voy a tomar, pero sí habla de eso. Y tiene sentido porque acá nos comentan dentro de la lectura que hay otros hermanos que fueron expulsados de otros niveles pero de otros planetas que tenían mucho conocimiento, pero se dedicaron a tanto mal, entonces también tenía que equilibrarse la parte de la moral. Como no se equilibraron, fueron expulsados a otro planeta en proceso de evolución, como es el nuestro, y entonces se sentían inadaptados. ¿Por qué? Porque ya no tenían aquellas libertades, pero paradójicamente son nuestros maestros, son nuestros orientadores, porque nos están enseñando otras cosas. Maestro Coca, ¿algún comentario? Maestro Barachi. Estaba analizando precisamente el título La luz de la verdad. Y efectivamente, después de estar leyendo, ¿verdad?, esos trozos de La luz de la verdad, con una lógica aplastante que nos va desentrañando precisamente esa fábula, ¿verdad? Porque así es como lo podemos entender, como una fábula de la creación de Adán y Eva, ¿verdad? Porque solamente ellos dos estaban existiendo aquí sobre la tierra. Y mientras que, como nos dice la lectura, ellos representan a un grupo, ¿verdad?, a un grupo de espíritus que fueron expulsados de otro
planeta, con los cuales perdieron, llamémoslo de esa manera, ¿verdad?, el derecho de estar viviendo en ese lugar, y entonces fueron castigados con el mandarlos aquí a este planeta Tierra, ¿verdad? Y como bien estabas comentando, pues no eran los únicos, sino había otras razas también ahí que estaban acá. Por ejemplo, según nos han comentado en la misma literatura espírita, y la misma lógica nos lleva a ello, ¿verdad?, que los que son nativos aquí de este planeta Tierra es la raza como se le llama, la raza negra y la raza amarilla, ¿verdad? Y es lógico porque son la mayor cantidad, ¿verdad?, de seres aquí en este planeta Tierra. No estoy seguro, pero creo que hay más de 2.000 millones de chinos, y también así de razonera es una cantidad impresionante que también había en esa época, pero los diezmaron también con la esclavitud. Vemos como también todo lo que se fue produciendo, ¿verdad? Y entonces vamos viendo que precisamente esa desobediencia que se va dando, ¿verdad? Entonces, imaginemos, como dice la lectura, ¿verdad?, ¿por qué Dios iba a castigar a Adán después de haberse comido una manzana, ¿verdad? Si tan sabrosa que es la manzana, tan jugosa, y imagínense así, rojita, deliciosa, se le da la mordida a la manzana, entonces Dios viene y castiga y dice, no, por haberme desobedecido, entonces vas a trabajar el suelo con el sudor de tu frente y tú vas a parir con dolores, ¿verdad? Como bien nos dice la lectura, cuando eso es de lo más natural, ¿verdad? Y cualquiera médico, ¿verdad?, que estudie la naturaleza física del ser humano puede entender por qué al parir a un hijo, al dar a luz, va a tener dolores, ¿verdad? Precisamente por ese agrandamiento que se va produciendo, ¿verdad?, de una de las mujeres, en el cual por ahí tiene que pasar un bebé, ¿verdad? Pero de ahí a que eso sea un castigo hay una gran distancia, ¿verdad? ¿A qué vamos? A que este tipo de lectura nos hace reflexionar y entender con una mayor razón algunos aspectos que han sido tomados a manera de enseñanzas, ¿verdad?, como simbólicas, ¿verdad?, a manera de una enseñanza simbólica, pero que nosotros lo hemos tomado al pie de la letra. Y entonces creemos que realmente ha sido así. Y entonces, como dice la lectura, se convierte como una fábula, ¿verdad? Y el problema es que no es solo una fábula, sino que a veces dice que es hasta pueril, ¿verdad?, o sea, infantil. Porque no se entiende entonces cómo se va produciendo esa multiplicación en el globo a raíz de un hecho que se ha producido, y todavía aún con el agravante, ¿verdad?, que tiene la bendición de Dios. Entonces no podría tener la bendición de Dios. En todo caso estaría muy, muy molesto, muy enojado, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Sin embargo, esa es la acepción que nosotros durante muchas vidas, muchas encarnaciones, la hemos tomado como ciertas, como verídicas. Entonces pensamos que Adán y Eva fueron los primeros seres de este planeta Tierra, y de ahí ya no preguntamos nada más, ¿verdad? Como cuando nos habla aquí la lectura también, bueno, tuvieron a hijos como Caín y Abel, ¿verdad? Y después vinieron ellos y se casaron con otras mujeres, ¿verdad? ¿Y de dónde salieron esas dos mujeres? ¿De dónde salieron? Entonces, cosas que, como dice aquí la teología, no ha dado una respuesta a ello, ¿verdad? Sin embargo, la doctrina espírita nos da una respuesta en cuanto a la población de las diferentes razas que han existido, y entonces, pues no tiene nada de ilógico el hecho de que hubiesen venido, por ejemplo, estos dos hijos de Adán, ¿no?, y se hayan casado con otras mujeres que habían sido a su vez, ¿verdad?, hijas de otra familia, ¿verdad? Y así sucesivamente. Solamente. Muchas gracias. ¿Dónde está eso, Belito? ¿Dónde es en la Biblia que dice eso? Y sí, en la Biblia es lo que estabas comentando vos. Donde dice de que tiene que Sí, en la Biblia dice que Adán y Eva fueron los primeros habitantes. Exactamente en qué parte no me recuerdo. En Génesis, a ver, gracias. En Génesis dice Betty que está ahí, de que Adán y Eva fueron los primeros seres sobre la tierra. Muchas gracias, porque era la duda de Magdita.
Lucía, Ok. ¿quiere comentar algo, Lucita? No, gracias ahorita. Ok, Más tarde. vamos a continuar con la lectura. ¿En qué parte nos quedamos, Cocaleca? Que teníamos... Yo me recuerdo que usted En la página 65 estamos en el primer párrafo a la mitad donde dice y a la mujer. Ahí está. Parirás Muchas con gracias. dolores. Sí, porque la tenía del otro lado. Gracias, Coca. Gracias, Marita. Dice en la página 65. Y a la mujer, parirás con dolores, porque tal es la condición de ese mundo. El paraíso terrestre, cuyos rastros se han buscado inútilmente en la tierra, sería en este caso la figura del mundo feliz donde había vivido Adán, o más bien la raza de espíritus en él personificada. La expulsión del paraíso marca el momento en que estos espíritus han venido a encarnarse entre los habitantes de ese mundo, y el cambio de situación que ha sido la consecuencia, el ángel armado con una espada flamígera que prohíbe y defiende la entrada en el paraíso. Simboliza la imposibilidad en que están los espíritus de los mundos inferiores de penetrar en los superiores antes de haberlo merecido por su purificación. Cuánto más racional, cuánto más lógica es esta explicación que el paraíso de Moisés con el árbol y el fruto prohibido. Las grandes verdades todas son demostrables axiomáticamente, y en la historia sagrada todo es emblemático y parabólico. Y en los tratados religiosos debían estar sus conceptos al alcance de todas las inteligencias para que no se tergiversara el significado de sus proposiciones, porque la letra mata y el espíritu vivifica. La sabiduría no consiste en hablar mucho y afirmar poco. La verdadera sabiduría se manifiesta demostrando con hechos irrefutables la verdad de los principios que se sustentan. Dice un gran pensador que las escuelas pierden todo aquello que quieren perder, y es muy cierto. La escuela ultramontana ella sola se aparta del movimiento científico universal, pues si por una parte se reconcilia con la ciencia, por otra inspira a sus adeptos esa fe que demuestra la pequeñez del espíritu y que detiene el vuelo de la inteligencia, haciéndole descender desde el espacio infinito a un círculo microscópico. Nosotros creemos que las manchas del pecado se lavan con las aguas del progreso, y ese Dios que destruye lo que crea no es el Dios de los racionalistas. Nuestro Dios es más grande, es más clemente, es más justo, tiene el tiempo ante sí, y en esa eternidad sin límites se purifican todas las humanidades por medio del trabajo, por medio del estudio y de las investigaciones científicas. Sí, por la ciencia, océano inmenso donde navega el hombre buscando un puerto que se llama Dios. Los teólogos, para darle más efecto a sus fábulas religiosas, suprimen, o mejor dicho, confunden el diluvio universal, el que marcó el periodo diluviano, con el diluvio bíblico, es decir, el diluvio asiático. Kardec, en su Génesis, hace mención de ambos y encontramos más lógico en sus aplicaciones sencillas y naturales que en las fábulas religiosas, en las cuales hay pequeños detalles que hacen sonreír al hombre más grave, siendo la ciencia la demostración de Dios. ¿Qué es la revelación sin la ciencia? Un cúmulo de errores, una serie de fábulas místicas que llenan el alma de confusión. La revelación sin la ciencia es una conspiración contra la verdad que han formado todas las religiones y que solo ha conseguido estacionar al hombre limitando sus aspiraciones, sujetando su espíritu con las férreas cadenas del fanatismo. La ciencia es la primogénita de Dios, es Dios mismo, y nosotros decimos, refiriéndonos a esa demostración divina, lo que decía Plinio hablando del mundo. Escuchemos al sabio filosófico. El mundo, lo que también llamamos cielo, que en su anchuroso seno abarca todos los seres, es un Dios eterno, inmenso, que no fue producido nunca ni perecerá jamás. Busca alguna cosa fuera de él, es trabajo inútil para el hombre y superior a sus fuerzas. Ese es el ser verdaderamente sagrado, el ser eterno, inmenso, que todo lo encierra y abarca. Él lo es todo y está en todo. Es obra de la naturaleza y la naturaleza misma. Nosotros decimos, Dios es la ciencia y la ciencia es Él. Buscar la verdad fuera de la ciencia es trabajo inútil y superior a las fuerzas del hombre.
Donde falta la ciencia solo puede vivir el sofisma. La ciencia lo es todo. Un sabio afirmaba que la ciencia y la caridad son la palabra de Dios. Aquí finalizamos en este capítulo 10, pero también nos están dando mucha luz en cuanto a cómo podemos nosotros entender que Dios lo es todo. Solamente que en las diferentes épocas se iba limitando. Entonces, como se iba limitando y no se quería tomar en consideración a Dios como en su totalidad, entonces hay esas como alteraciones, hay esa parte. Incluso nosotros nos ponemos a analizar por siglos cómo, con respecto digo eso también, la Iglesia Católica quiso dominar sacando la ciencia de un lado. Vino Galileo Galilei, lo querían matar, y que él tenía que negar que la Tierra se mueve. Entonces lo dijo, lo niego, pero sí, y sin embargo se mueve. O sea, dio a conocer ese tipo de circunstancias, y otros estudiosos, analistas, también lo han dado a conocer. Entonces nos hacen reflexionar con respecto a la trascendencia, y que tiene bastante lógica también lo que Coca mencionaba con respecto a los pueblos nativos de acá de la tierra y los otros pueblos que han venido, cuando usted menciona con respecto a seres de más de 2 metros, que tiene lógica, porque nosotros, por ejemplo, vemos, no sé si ustedes han ido al castillo de San Felipe en Río Dulce, las entradas son pequeñitas, o sea, para personas pequeñitas, y hay otros lugares, por ejemplo, en otros sectores, que son un poquito más grandes las entradas. Entonces uno va más o menos analizando con respecto a distancias y a espacios. Eso es solo un ejemplo que se me viene a la mente, pero que también nos indica acá que es sumamente importante que dentro de todo hagamos la última parte que nos comenta, que tengamos en consideración la ciencia y la caridad. O sea, no la están separando, sino que nosotros tenemos que estudiar, pero que al mismo tiempo tenemos que servir, tenemos que dar, tenemos que ayudarnos, tenemos que brindar lo mejor para con los demás. Sí, aquí dice, la ciencia es la primogénita de Dios. Ajá. Sí. Muchas ¿Se gracias. recuerda que la otra hablamos de eso? Sí. La vez pasada. ¿Qué pasaba con la ciencia? De eso hablamos. Sí. Y ahorita aquí está Y la respuesta. Erika, ¿algún comentario? No. Y si tiene alguna duda, por favor nos dice. Y si no está dentro de lo que estamos hablando, pero tiene alguna duda, por favor también díganlo con toda confianza. Coca. Sí, aquí estaba para resaltar acerca de lo que habías comentado y que habíamos comentado hace un rato. Aquí en la página 65, donde dice, un poquito abajo donde dice a la mujer parirás con dolores, aquí nos dice específicamente lo que habíamos comentado. Dice, el paraíso terrestre cuyos rastros se han buscado inútilmente en la tierra, sería en este caso la figura del mundo feliz donde había vivido Adán, o más bien la raza de espíritus en él personificada, ¿verdad? La expulsión del paraíso marca el momento en que estos espíritus han venido a encarnarse entre los habitantes de ese mundo, y el cambio de situación que ha sido la consecuencia, ¿verdad? Entonces estamos viendo también ahí cómo emigraron de ese planeta más feliz, llamarlo de alguna manera, ¿no?, más evolucionado que el de nosotros, y fueron trasladados aquí a ese planeta Tierra, ¿verdad? Pero como bien comentabas, aquí vinieron como maestros, ¿verdad? Porque tenían un mayor conocimiento que los nativos aquí del planeta Tierra, ¿verdad? Solamente. Gracias, Coca. Y es que ahí donde baten, por favor. Si no se me va la... Sí, sí. Pero están hablando de que la mujer, al dar a luz, que sufre, pero también los animales. También. Ay, entonces Sí, no también, solo, también ¿verdad? los animalitos No acá. puede decir que solo la mujer. No, también los animalitos tienen Por razón. eso también ellos. No, y además, como cuando vamos estudiando con respecto al crecimiento de cada uno, se recuerda que nosotros pasamos el reino mineral, el reino Primero es el mineral, vegetal, y animal. Ahorita estamos en el Después reino el nominal y posteriormente vamos al reino angelical. O sea, por espíritus, o sea, que nos hemos dedicado y en su momento ya no vamos a tener nada negativo, pero sí muchas gracias por ese comentario, porque en efecto
nuestros hermanos pequeñitos, que son los animalitos, pasan esa prueba de dolor. Igual, es que por eso, como decía, es natural. Sí. Porque imagínense, tiene que abrirse para poder salir. Así Tiene es. que doler, pues, Sí. ¿verdad? Ahora, los que se hacen cesárea, pues, ¿verdad? Tengo una duda. Sí. Por ejemplo, ¿qué explicación darían si hace un par de siglos o unos 3 siglos atrás eran mucho menos cantidad de humanos y ahora estamos Más. cuadriplicando la Sí. cantidad de humanos? Entonces, todas esas almas o espíritus, ¿en dónde podrían haber estado antes? En el plano espiritual. De hecho, hay 2/3 partes de quienes estamos habitando actualmente, 2/3 partes están en el plano espiritual, en espera también de su tiempo. En estos momentos uno dice, pero ¿por qué más espíritus se están reencarnando? Porque hay un tiempo establecido para aprovechar como la última hora. La última hora cuando se menciona en la Génesis, cuando se menciona con respecto a las profecías, pero se menciona con respecto a la última hora con lo que va a suceder como pasó con Adán y Eva. O sea, ellos vienen de un planeta superior y que el proceso de adaptación es bastante difícil porque fueron expulsados de un planeta superior, pero como ellos no se rigieron a los cambios de moral, a los cambios de transformación sincera, porque ahí no vale cuánto sepamos de ciencia, sino vale cuánto sepamos de moralidad y de cambio, porque cuanto más nosotros tenemos esos cambios para bien, ayudamos a otros. Pero si nosotros no tenemos esos cambios, perjudicamos y lastimamos a otros. Entonces, hay una parte, no me acuerdo en qué lugar, en donde mencionan que va a haber, en una forma alegórica, 50 años, pero refiriéndose solo a un periodo, y por eso vemos, hay más violencia, hay más drogadicción, hay más cosas muy complejas, difíciles, pero porque estamos en el momento de selección. Si nosotros nos vamos a dedicar al cambio y a la transformación para bien, entonces podemos estar en este planeta que va a llegar a un periodo diferente que es de mentalismo. Pero si no, seremos expulsados a un planeta que está en proceso inferior, pero está en proceso también de evolución. Entonces, aquel que está siendo expulsado, que sabe mucho con respecto a la ciencia, pero de moral no, porque se ha dedicado más a aquellos que hacen, por ejemplo, aquellas armas para destrucción masiva, aquellos que hacen con una cosita pequeñita, destruyen a muchas personas, según su mentalidad, ¿verdad? Entonces ellos son expulsados a este otro lugar y esa genialidad tienen que utilizarla para progresar en este otro planeta. Claro, nuestros mismos hermanos en diferentes libros espíritas nos manifiestan que nos están invitando a que podemos ser nosotros también expulsados. O sea, no nos da la garantía de que estemos en una doctrina o una religión. La garantía nos lo va a dar nuestro cambio constante. ¿Algún comentario, Coca? Gracias, Bonachi. Además de lo que estabas comentando, ahí bien interesante, acababa la duda que tenía nuestra mente ahí. Aquí estamos encargados, si bien es cierto, cada vez somos más, ¿verdad? Que podemos hablar de unos cuantos miles de millones de seres humanos encarnados, ¿verdad? Pero es reducido el número comparado con la gran cantidad de hermanos desencarnados que son propios aquí de la Tierra. A decir propios de la Tierra me refiero a todo aquel grupo que se refirió a nuestro Maestro Jesús de Nazaret, que es el gobernador de ese planeta Tierra, cuando dijo, yo voy a ir a buscar hasta a la menor de mis ovejas. ¿Se acuerdan ustedes de ese párrafo? Sí. Entonces, imagínense, son billones de espíritus los que están en toda aquí el enorme. Y según nos dicen en la literatura espírita, todavía hay capacidad en este planeta para todos ellos, para que todos ellos puedan estar viviendo acá en este planeta Tierra. ¿Cómo? Los recursos naturales, nos podríamos preguntar, habiendo una mejor distribución en los recursos naturales, hay para todos. O sea, hay posibilidades para el desarrollo de todos nosotros como espíritus. Entonces, pero como bien estaba comentando, se está produciendo esa transición. Entonces,
expulsados de otro planeta para aquí al planeta Tierra, ¿verdad? Si no logramos nosotros ganar este grado, vamos a volver a ser expulsados a otro planeta, ¿no? A un planeta inferior, en el cual también ellos van hay espíritus, solo que espíritus menos evolucionados que nosotros, ¿verdad? Y entonces, creo que Lucy quiere comentar. Adelante, Lucy. Sí, Coca, también con una duda, como decía, eso de que en lugar de pues, tener como que una población más o menos equitativa, o que antes eran más o menos, perdón, y ahora somos mucho más, ¿verdad? Y como que seguimos de alguna manera a veces siendo más. Y en otros planetas, digamos, vienen de otros planetas porque no han entendido. Entonces, ¿cómo es eso que se permite de alguna manera que este planeta pues se destruya, digo yo, porque por tanta población y no digamos con eso, sino que pues con los malos, como les digo, sentimientos que traen muchos y de no querer, de destrucción también, pues por todo lo que estamos haciendo, no solo estamos sobrepoblando, sino que acabando con este planeta también de alguna manera. Entonces no sé en qué posición quedaremos, o irá a quedar o seguirá desintegrada así como otras estrellas. No sé si te podría tal vez iluminar un poco. Gracias, Lucy. Muy buena pregunta esa. Yo creo que en ese sentido, particularmente, tenemos un muy buen equipo de asesores, Lucy. Pero un muy buen equipo de asesores, especialmente Jesús. Porque recordemos que hay administradores. Entonces todo ese grupo de, ¿cómo se llama?, de administradores acá que están asesorando también a nuestro Maestro Jesús, ellos están viendo y también tienen que tomar en cuenta el volumen de espíritus de los cuales está, por ejemplo, aquí en el planeta Tierra, ¿verdad? ¿Qué cantidad de espíritus van a ser trasladados para otro órbita, ¿verdad?, que va a ser inferior a este planeta Tierra? Y entonces el espacio que va a quedar para otros que van a ser expulsados, como bien decía Lucy, de otro lugar para con nosotros, ¿verdad? Pero no solamente existe este planeta para que nos expulsen para nosotros, porque hay muchos otros mundos que están en nuestra misma posición vibratoria, los cuales pueden ser expulsados, ¿verdad? Entonces, esos momentos de selección se deben vivir, me imagino yo, en diferentes momentos en esos lugares. Entonces tienen que ir acondicionando esos mundos para que puedan recibir a todos esos espíritus que están con las diferentes tendencias que, como bien nos estaba comunicando Lucy, ¿verdad? Y a mí se me venía a la mente también lo que aprendimos también en Génesis, ¿verdad? En estos libros de Allan Kardec, y que él nos decía que Dios sigue creando, o sea, él todavía sigue creando todavía espontáneamente espíritus en otros planetas. Imagínense, él sigue creando, creo que pasarán todavía de aquí para adelante 1.000 millones de años, y cuando pasen esos 1.000 millones de años, Dios va a seguir creando espíritus, ¿verdad?, hijos de él. Y entonces, obviamente, ¿verdad?, tiene que tener el espacio necesario para que todos nosotros estemos en su creación, ¿verdad? Entonces, la mente del ser humano, poder entender y comprender la grandeza de nuestro Padre Celestial, no nos da abasto, y como decía la lectura, nos hace falta todavía unos sentidos para poder comprender todo, cómo es que todo eso se va produciendo en el universo, ¿verdad? Y conforme recordemos, vamos avanzando en evolución espiritual, estamos también teniendo mayores capacidades, ¿verdad? Como por ejemplo, veamos en la universidad. En la universidad, los que estudian organización tienen es parte de la ciencia, ¿verdad?, tienen que estar capacitados para poder ir distribuyendo determinados aspectos
para que no se vuelva un caos. De igual manera, imaginemos nosotros en el plano espiritual que también, al igual que nosotros encarnados, también hay desencarnados, muchos hermanos que son eminencias científicas en diferentes áreas: sociología, economía, ingeniería, derecho, en fin, en las diferentes ciencias que conocemos y otras que vamos a conocer con posterioridad. Y en el plano espiritual existen, y todos ellos tienen que ver también todo ello, porque incluso también tienen que ver el peso que puede soportar el planeta con todos esos hermanos que van y vienen, ¿verdad? O sea, de los que son expulsados hacia los planetas y de los cuales también son referidos hacia otros lugares. Entonces todo eso, veámoslo y confiemos en que estamos en buenas manos en cuanto a nuestros hermanos superiores, ¿no? Porque por algo son superiores a nosotros, y veámoslo también como eminentes científicos, que ellos también están preparados y están haciendo los estudios respectivos para que se produzcan todo ese tipo de actividades o transmigraciones que se han dado aquí en este planeta Tierra y se han dado en todo el universo y se han dado hace miles de millones de años y continuarán dándose, lo cual no debe afectar la misma armonía que rige en el universo. Solamente. Vamos a empezar el capítulo 11, ¿está bien? ¿El capítulo 11 o no? ¿Cuál otro capítulo ve usted, Magnita? Es que estos ahí está hablando. Hay varios que tienen... Mira, está la pereza, ¿no? ¿Qué número? Ah, está excelente. ¿Qué número es de página? 77. 77. No, está excelente, porque a veces uno no se da cuenta y le agarra la No pereza. los llevan en secuencia, ¿no? En este no, porque como a María Domingo Soler relató a través de diferentes revistas en el año 1800, creo que 70, 80 a 1900, una serie de relatos, entonces lo fueron compaginando. Este hermano que se llama, es un hermano español, se me olvidó el nombre. ¿Y el nombre que está aquí de quién será? José Añorte. José Añorte Alcaraz, él es el español. Se le presentó, ha escuchado cuando menciona que un espíritu se presenta, se materializa. Entonces a él se le materializó y le indicó: por favor, yo quiero que tú recopiles toda la información de los diferentes datos o escritos que tenía, y por favor, a recopilarlos, tú los vas a ir editando, agrupando, y ahí tú vas a editar y compaginar estos libros, y después de que tú tienes que imprimirlos y darlos hacia los demás, habla hispana, para poder conocer un poquito más de pero si yo soy sastre, ¿qué tengo que ver con respecto a literatura, con respecto a impresión? Tú hazlo, nosotros nos encargamos para ayudarte. ¿Qué es lo que pasó con Allan Kardec? Que le dijeron que iba a ser el codificador de la doctrina espírita, y dijo: bueno, pero estoy comenzando, sí, pero con que tú tengas la buena voluntad, nosotros nos vamos a encargar de irte apoyando. Entonces por eso es que no está todo así, no llega a la secuencia. No llega, no habla, ¿cómo es? Correlativo. No es correlativo, sí. Sino que metieron otras cosas. Va por temas. Va por temas, exacto, por temas. Y ese es el capítulo 14, página 77, Coca y Lucía. ¿Listo? Dice, capítulo 14, la pereza. Dice muy bien el poeta: la pereza es el roín que nuestras almas mancilla. Antiguos refranes escritos por experiencia dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios y que la pereza es la madre de la pobreza. Cuán tristemente es cierto lo que dicen estos antiquísimos proverbios. Lo más doloroso es que en la raza humana se ve siempre el instinto de la indolencia, desde la acción más grande a la más pequeña, y aunque hay honrosísimas excepciones, pues hay hombres que trabajan más de lo que permiten sus fuerzas y dicen que
Esparcir ideas sobre el mundo es deber de los hombres, como es deber de las nubes esparcir lluvias sobre las simientes. Estas almas generosas componen únicamente una pequeña fracción de la humanidad, y nosotros hablamos de la totalidad de los hombres que viven rutinariamente entregados al torpe placer de no hacer nada. Nosotros no llamamos trabajo precisamente a las tareas ordinarias de la vida, porque estas por necesidad se han de emprender. El pobre tiene que trabajar, porque si no trabaja, no come. De manera que no hay ningún sacrificio que cumpla con su obligación. El industrial, si no inventa, si no perfecciona los mecanismos y procedimientos conocidos, si no hace trabajar su imaginación, su capital será riqueza muerta. Y por interés propio, por ese egoísmo natural, pone en juego toda la inventiva que se alberga en su cerebro y trabaja con ahínco, contemplando en lontananza la prosperidad, y en todas las clases sociales cada cual se afana por sí mismo. Cada hombre, a semejanza de la araña, teje la tela de su vida terrestre, pero tiene una gran pereza para comenzar la renovación de su vida espiritual, y sobre este vicio fatalísimo haremos algunas consideraciones. Que los pobres no se ocupen de los grandes problemas de la vida del espíritu no es extraño, porque la generalidad vive como bestias de carga, trabajan, comen y duermen. Y como los jornales son tan pequeños y las necesidades tan grandes, tienen que aumentar las horas de trabajo y tienen que convertirse en máquinas, quedándoles apenas el tiempo indispensable para reconciliar el sueño por la noche. Por consiguiente, el obrero vive sin vivir, porque no conceptuamos vida, su azarosa existencia, pero las clases acomodadas, las que tienen horas sobradas para matar el tiempo, como dicen los españoles, es así, que son verdaderamente perezosas. Siguen la rutina de la vida sin tomarse el trabajo de analizar los hechos en los cuales toman parte. Y cuánta compasión nos inspiran esas almas que duermen en el enervamiento, que dicen con profundo fastidio cuando se le pregunta ¿en qué pasa el tiempo? ¿En qué hemos de pasarlo? En nada. En nada, gran Dios, en nada. Cuando hay tanto en qué pensar y tantas cosas que hacer. El hombre mismo es un problema y un ser de mediana inteligencia. Tiene en sí mismo un volumen cuyas páginas nunca concluirá de leer. Somos un jeroglífico dificilísimo de adivinar, y los más grandes filósofos no han encontrado aún la solución al porqué de nuestros vicios y nuestras virtudes, porque cuanto han dicho las religiones no puede llevar el convencimiento a ningún profundo pensador, y nuestro cerebro tiene que trabajar buscando la causa de tantas anomalías, y aún hay hombres que se aburren porque no tienen nada en qué pensar. La pereza, sin duda, es la primera caída del hombre. Es el pecado bíblico del cual nos hablan las Escrituras en distinto sentido, pero racionalmente considerado es en realidad la culpa primera, porque la humanidad siempre ha tenido pereza de pensar y por esto su adelanto ha sido tan lento. ¿Cuánto odiamos la pereza y cuánto sufrimos cuando observamos las tendencias de la generalidad de los seres que se reducen a vivir al vuelo, a salir del día de hoy sin ocuparse del mañana, porque si se ocupan del mañana material, sí tendrían una gran fortuna, sí podrán hacerse ricos de esta o de otra manera, todo para aquí y nada para allá, y para la vida del espíritu es para lo que nosotros quisiéramos que se despertara el interés y la atención general, que no hubiera pereza para ocuparse de la cuestión más trascendental de la vida. ¿Qué es una existencia? ¿Qué son los afanes de una encarnación? Si en menos de un segundo todos los tesoros acumulados los deja el hombre junto a su corruptible envoltura, y él, el ser que piensa, el alma que medita, el espíritu que vive siempre, el que se salva del naufragio, del incendio, de los terremotos, de la peste, de las flechas, el que es más fuerte que todos los elementos porque domina todas las destrucciones, ese reo de los mundos, ese hijo de Dios, se encuentra en el espacio más pobre que el último mendigo del universo. Y esta pobreza es la que nosotros quisiéramos evitar, porque la mendicidad del alma es de fatalísimas consecuencias. Hay de los espíritus que hacen bancarrota cuando juegan en la bolsa de la eternidad. Por nosotros mismos conocemos los resultados. Cuán horrible es la ruina del espíritu perezoso. Vuelve a la tierra, ¿y a quién viene? A vivir muriendo, a ver la felicidad en los brazos de los otros, a desear verse querido y todo se ve desdeñado,
a querer formar el nido de la familia y a no encontrar un árbol que le preste sus ramas para hacerlo, a buscar el calor de otra alma y sentir un frío glacial aunque habite en zona tórrida, a vivir como las hojas secas porque para los espíritus perezosos siempre es otoño. ¿Hay vida más triste? No. Y pensar que nosotros hemos ido levantando la fábrica de nuestro infortunio con nuestra indiferencia, con nuestro abandono, ocupándonos del presente sin acordarnos del mañana, pensando únicamente en nuestro cuerpo sin dársenos un bledo del adelanto o estancamiento del espíritu. ¡Ah, qué fatal resultado hemos obtenido! Y cuesta tan poco trabajar en nuestro perfeccionamiento. El ser bueno es tan sencillo, no se necesita tener talento, ni grandes estudios para hacerse sabio, ni enormes sacrificios de ninguna especie para elevar nuestro espíritu a la contemplación de todo lo creado. Y como consecuencia inmediata, despertar en nosotros el amor a Dios y amando a Dios. Se ama a los pequeñitos, se socorre a los necesitados, se compadece a los delincuentes, se aconseja a los atribulados, se consuela a los afligidos, se vive, en fin, tomando parte activa en las penas y en las alegrías de las demás, y el espíritu adquiere dulzura, sentimiento, amor purísimo, que es su único patrimonio, y trabajando para todos, trabaja para sí mismo. Es más útil cultivar nuestra viña que arar en terreno baldío, como le sucede al perezoso que no trabajando más que lo que estrictamente es necesario para su comodidad del momento, no atesora ni un denario para mañana y se encuentra al dejar la tierra sumergido en la indigencia más horrible. Huyamos de la pereza que es el padrón de infamia de la humanidad. Ganemos los siglos perdidos que ya es tiempo que comencemos a progresar. Este es el título, pereza. Y considero que es bastante claro lo que nos indica, que nosotros aprovechemos el tiempo. Y que cuanto más nosotros lo vamos aprovechando, nos vamos a sentir bien, o sea, nos vamos a sentir útiles, vamos al no aprovechar lo que nos comenta acá de las circunstancias fuertes, que uno ni siquiera se había puesto a pensar con respecto a lo que menciona. Al ser perezoso, dice, que viene a vivir muriendo, a ver la felicidad en los brazos de los otros, a desear verse querido, y todos se ven desdeñando, a querer formar el nido de la familia y a no encontrar un árbol que se le preste sus ramas para hacerlo, a buscar el calor de otra alma y sentir un frío glacial aunque habite en zona tórrida, a vivir como las hojas secas, porque para los espíritus perezosos siempre es otoño. Y entonces todo ese tipo de circunstancias, cuando nos lo analiza amable amigo Soler y nos hace recapacitar, dice, sí, ¿verdad? Porque que a veces no nos ponemos a analizar, y que es fácil hacer el bien y que no requiere ciencia. Pero la parte de la que considero que nos cuesta bastante es a veces cuando tenemos ciertas diferencias con los seres con quienes nos relacionamos, tanto del presente como puede ser del pasado, al no tener esa simpatía o empatía, sino que tenemos cierta indiferencia o tenemos ciertas dificultades, pero también acá nos comentan la importancia de que aún no teniendo nada, se puede hacer, y me llamó mucho la atención cómo ella manifiesta la situación de cómo los pobres, en el sentido literal, que tienen que trabajar para dar todo para su familia, aprovechan el espacio de descanso para dormir y nuevamente seguir adelante. Esa es una situación bastante fuerte, que es lo que nosotros vemos con nuestros hermanos guatemaltecos en nuestro día a día, y con nosotros en un momento dado que pudiésemos estar. Entonces, todo esto es lo que nos hace ir reflexionando, y no sé si alguien más quiere hacer un comentario. Pepe. Como había mencionado, que como ayuda a sentirse bien el hecho de estar en actividad, esto también es desde el punto de vista de la psiquiatría y de la psicología, porque en varias ocasiones han recomendado o incluso no me acuerdo qué palabra es la que se dice, pero han recetado tal vez algo así, terapia ocupacional para ciertos pacientes cuando tienen problema de que por estar en inactividad eso les genera posiblemente depresión, pensamientos destructivos o incluso también una insatisfacción de sentir que no le llena nada. Solamente. Muchas gracias. ¿Algún comentario?
Por eso ahora hay terapia para los adultos, También. adultos mayores, Sí. porque como ya dejaron de trabajar, ¿verdad? Sí. Pero lo que está pasando, si no hacen nada, el cerebro se está atrofiando. Sus, ¿cómo se llama? Sus movimientos y todo eso. Psicomotriz, Físico, ¿verdad? sí. Entonces, eso también. Entonces, uno, ahorita están poniendo que uno tiene que hacer los ejercicios que hacen los niños. Por ejemplo, de cortar, de pegar cosas. Estamos regresando. Pero sí le ayuda mucho, para ¿verdad? sí, porque Y ya incluso se- investigaciones comentaba usted con su grupito, Sí. ¿verdad? Que una investigación de un tema tan entonces, Sí, qué bueno, pone- ¿verdad? es como Y estudiar otra comparte. vez. Ajá, excelente, no, a mí me Porque, gustó mucho eso. porque uno, ya esta parte, uno ya trabajó, ya se cansó, ya hizo todo. Entonces, que algunos solo ven la televisión, van sentados sin hacer ejercicio. Se atrofia Entonces la los mente. ponen a hacer todo eso. Muchas gracias. ¿Hay algún comentario? No. ¿No? ¿Coca? ¿O Lucía? Gracias. Ahorita no, gracias. Ok, muchas gracias, Lucita. Estaba pensando cada vez acerca de lo que estábamos leyendo y me llamaba la atención que dice, bueno, que es la madre de todos los vicios, la pereza, y es la madre de la pobreza, ¿verdad? Pero también, y dice que esto nos ayuda a progresar. Pero depende también el querer, la voluntad de uno, que eso, como bien decía aquí, me llamó la atención que no cuesta nada. O sea, no cuesta nada en cuanto a algo monetario, ¿no? Sino es la intención. Fíjense que cabal en eso de las redes sociales me pareció muy... En el cual había una europea, me parece que era española, que ella decía... Yo sé exactamente cómo mejorar, me decía, ¿verdad? Yo sé exactamente, por ejemplo, si yo quiero dejar de beber, yo sé cómo. Quiero dejar de fumar, yo sé cómo. Quiero bajar de peso, yo sé cómo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no quiero. Entonces, viene como se llama también, vamos al libre albedrío, a la voluntad de no querer hacer ese cambio, ¿verdad? Porque aquí nos dice que ese cambio tiene que ser un cambio mental, ¿verdad? Un cambio para hacer, un cambio de actitud, un cambio moral que tenemos que tener nosotros para poder hacerlo, porque como bien se decía, si tengo suficiente tiempo y no lo utilizo para nada, como bien decía aquí la lectura, entonces prácticamente no hay un adelantamiento, un progreso, sino que puede haber un estancamiento, como bien estaban comentando ustedes ahí, ¿verdad? Cuando no se aprovecha debidamente el tiempo. Ahora bien, cuando sí se quiere utilizar, todo depende de uno mismo, ¿verdad? Y nos hace el llamado a que ganemos los siglos perdidos. Imaginémonos cuántas existencias hemos pasado así, como bien decía Magdita, ¿va? Ahí nosotros descansando, tiempo que no se ha utilizado en forma de vida para poder progresar, y nos hemos quedado anquilosados y viviendo en un status quo, porque no queremos cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, eso me recordaba también un experimento que hicieron aquí en Guatemala hace años. Me recuerdo que a mí me lo explicaron ya también hace muchos años. Tal vez ustedes se recuerdan también, que vinieron acá y le dieron una cantidad de dinero, creo que era un pueblo indígena, me recuerdo, en esa época, y ellos ganaban una cierta cantidad de dinero al día, ¿verdad? Imaginemos que eran unos 30 quetzales, por toda la jornada, desde la mañana hasta, o sea, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, imaginémonos. Ellos hicieron el experimento y les pusieron que iban a pagarle por hora, ¿verdad? Y entonces imaginemos que iba a ganar unos, 10 quetzales la hora. Entonces, a las 2 de la tarde
ya habían, bueno, a las 2, a mediodía, mejor dicho, comenzando a las 6 de la mañana, ya habían ganado los 60 quetzales, ¿verdad? Entonces esos investigadores se imaginaron que tenían 6 horas más, podían duplicar su ingreso. Pero ¿qué pasó con ellos? Como ya tenían su jornal, se fueron a su casa a descansar porque dijeron, bueno, ya tengo que trabajar, ¿verdad? No había motivación para ello, ¿verdad? Entonces, vamos al hecho de que tiene que existir una motivación también personal por parte de nosotros para ¿cómo se llama? Trascender. Porque si, por ejemplo, bueno, gracias, yo tengo mis pañitos con frijoles hoy y lo tengo seguro y tengo para mi almuerzo y tengo para mi cena, pues no me preocupo por los siguientes días, porque ahí está. Entonces, falta motivación, pienso yo, para vivir una vida mejor, porque, por ejemplo, si, como nos dice aquí, estuviésemos nosotros utilizando ese tiempo para ser más productivos, generar más ingresos, bueno, ya no voy a comer pan con frijolitos, sino probablemente ya voy a comer un buffet en el desayuno, ya voy a poder tener el poder adquisitivo para con un buffet de desayuno, comer todo lo que yo quiera, y en el almuerzo de igual manera, y así en la cena, y así mejorar de alguna manera los nutrientes que estoy llevando a mi organismo, ¿verdad? Pero cuando me conformo, porque de eso estamos hablando de la pereza, hay un conformismo de mi situación, me conformo, por lo tanto no hago ningún cambio, y así me mantengo en el tiempo, ¿va? Entonces huyamos de la pereza, que es el padrón de la infamia de la humanidad. Solamente. Muchas gracias, Jorge.